Ahora la Biblia en 1 Samuel capítulo 15. Leemos en la Biblia 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. El mensaje que nos va a dar, el versículo que nos va a dar pie para el mensaje de esta noche. Dice la Biblia, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23 de 1 Samuel. Mira lo que dice la Biblia. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, acá nosotros nos estamos encontrando con una conversación, o más que conversación, con una declaración del profeta Samuel frente al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Hasta ese momento Israel no tenía rey. El pueblo, la gente quería tener un rey, lo dice la Biblia. Entonces Dios le dijo a Samuel: bueno, ya que ellos quieren tener un rey, entonces vamos a ponerle un rey. Dios lo elige a Saúl, le hace rey, lo unge, el aceite, recuerde bien que en la Biblia el aceite es figura del Espíritu Santo. Ahí va el profeta Samuel, lo unge, lo proclama rey, y al comienzo del reinado, Dios le da la orden a Saúl que tenía que ir y destruir a cuanto amalecita se le cruzase adelante. Empezando por el rey, siguiendo por los hombres, por las mujeres, por los niños, por perros, el gato, los animales. Tenía que destruir todo. Y usted dice: qué malo que es Dios. No, Dios no es malo. Dios estaba declarando su juicio sobre todo el linaje de Amalek. Entonces, como Dios estaba declarando su juicio sobre todo el linaje de Amalek, Dios le dice al rey: anda y acaba con todo, pero con todo. Al comienzo del ministerio del rey Saúl, una palabra bien clara, una palabra que no tenía lugar a dudas. Por el otro lado vemos a un rey inteligente, un rey elegido, un rey que Dios había puesto su mirada en él y lo apartó, un rey ungido con el aceite, figura del Espíritu Santo, un rey que estaba listo para caminar y obedecer la palabra de Dios. Pero fíjese que la Biblia nos enseña, ahí en el libro de Samuel, dice la Biblia que llegó Saúl a enfrentarse con la batalla y desobedeció a Dios. ¿Sabe por qué? Porque le perdonó la vida al rey de Amalek y le perdonó la vida a lo mejor de los animales que encontraron en el territorio de Amalek. Y fíjese que el profeta Samuel lo confronta. Estoy en 1 Samuel capítulo 15, versículo 19. El profeta Samuel lo confronta y dice: ¿por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahora yo quiero que usted me preste atención, los que están acá en la iglesia, los que nos están siguiendo por el internet, quiero que usted me preste mucha atención. Si usted se considera un cristiano, si usted se considera una hija de Dios, un hijo de Dios, un amigo de Dios, si usted entregó su vida al Señor Jesucristo y le aceptó a Él como su Salvador personal, sépalo bien, obedecer frente a los ojos de Dios es extremadamente importante. Por eso que el profeta Samuel lo confronta y le dice: ¿por qué no has oído la voz de Jehová el Señor? Hoy en día nos encontramos con un cristianismo que se identifica más con
Lo que estábamos hablando hoy en la parte de la alabanza y la adoración se identifica más con la rebeldía, con mi actitud. A mí el pastor no me va a decir lo que yo tengo que hacer. A mí el pastor no me va a guiar en lo que yo debo hacer o lo que no debo hacer. Yo hago lo que siento. Mire, perdóneme, en esta iglesia no se hace lo que uno siente. En esta iglesia se hace lo que dice la Biblia. Imagínese si usted va a correr una iglesia de acuerdo a lo que usted siente. Si en una iglesia hay 100 personas, hay 100 sentimientos diferentes. Si en una iglesia hay 1000 personas, hay 1000 sentimientos y 1000 cerebros que están pensando diferente. Entonces, ¿cómo se corre una iglesia? Una iglesia se corre tomando la palabra de Dios como base, como algo que es inmovible, algo incambiable, algo eterno, la palabra de Dios. El cristianismo a lo largo de los años, de la única manera que el cristianismo vive, lo dice la Biblia, si decís que sos cristiano, si decís que estás en él, debes andar como él anduvo. Lo estoy parafraseando un poquito, está por una de las cartas de Juan. El que dice que está en él, más exacto, debe andar como él anduvo. Si yo digo que soy cristiano, y usted me está observando en una vida de desobediencia y libertinaje, pero todos los domingos estoy acá y todos los domingos predico y toco la guitarra, él debe decir, algo anda mal con este pastor. El profeta Samuel le dice al rey Saúl, un hombre escogido, un hombre ungido, un hombre apartado, un hombre levantado, rey. Y viene el profeta y lo confronta. ¿Por qué motivo no has oído la voz de Jehová? Y esta pregunta el Señor me la hizo a mí cuando yo estaba preparando esta meditación. ¿Por qué motivo hay veces en tu vida que sos desobediente? Cosas pequeñas, cosas medianas, cosas más grandes. Para el caso es lo mismo. Desobedecer es desobedecer. Recuerdo aquel hombre que tuvo un problema en el banco y fue al banco y no lo atendieron. Y volvió al banco y no lo atendieron tampoco. Se cansó y fue a la puerta del gerente y abrió la puerta del gerente y dijo, yo estoy cansado de este banco, de los servicios y de los clientes que usted tiene. El gerente lo miró así. Dice, porque tengo un problema y he venido 3 veces y no me han atendido. Y al momento el Espíritu Santo dijo, no, son 2 que viniste. Pero él ya soltó que había venido 3 veces. Ahora, usted tendría la capacidad de decir, perdóneme, soy cristiano, acabo de mentir, no vine 3 veces, vine 2. ¿Usted tendría la capacidad de decir así? Bueno, me confrontó el Señor estos días cuando yo estaba en este versículo, con aquella historia que yo escuché hace años atrás, no me pregunta el nombre de ese hombre, pues yo lo escuché, que fue verdad. Luego yo lo escuché de la boca del hombre. El Espíritu Santo le dijo, no viniste 3, viniste 2. Y lo que hiciste es mentir. Y los hijos de Dios no mienten. Eso es cristianismo. Eso es ser un seguidor de la cruz. No es tener una ilusión de la cruz. Es tener la realidad de que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Sufrió tanto por mí. Y Él anhela y desea, por propio beneficio mío, no por un capricho del santo Dios. Él anhela y desea que si yo vivo en obediencia, el beneficiado soy yo. Seguimos un poquito más adelante. Cuando el profeta Samuel lo confronta al rey Saúl, ¿por qué hiciste lo que se te dio la real gana y no obedeciste a Dios? Fíjese lo que hace Saúl. El versículo 15, 1 Samuel 15, 15. Ahora el rey Saúl, frente al profeta Samuel, culpa al pueblo de haber perdonado la vida de los mejores animales para traerlos en ofrenda a Dios. Este es un comentario mío. Dice la Biblia, y Saúl respondió, de Amalek los han traído
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos todo. Lo demás lo destruimos. 1 Samuel 15:15. Cuando el rey Saúl es confrontado por el profeta Samuel, como le pasó a ese hombre, el Espíritu Santo lo confrontó. Él le dijo, vos no viniste acá 3 veces, vos viniste 2 veces. Y lo que haces es mentir. Y si vos sos hijo mío, le dijo el Señor, no podés mentir. Cuando Samuel lo confronta a Saúl, Saúl dijo, no, te voy a explicar. El pueblo, ¿de qué pueblo estaba hablando? Del ejército que él estaba liderando. Del ejército que él estaba liderando. El pueblo o los soldados que venían conmigo, es lo mismo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas y ofrecerlas en sacrificio a Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo este pícaro de Saúl? Le estaba dando un pincelazo religioso a su desobediencia. Estaba tratando de justificar con un acto de religión la pura desobediencia que había en el corazón de él. Porque el que recibió la orden fue él, no los soldados. El mandatuti era él, porque él era el rey, no los soldados. Y Dios le dijo a él, destruí todo. Mas sin embargo, salvaron la vida del rey, al rey no lo mataron, y salvaron lo mejor de los animales, y él dijo, no, pero hay una razón. ¿Sabe una cosa, Ángel? No hay razón para desobedecer a Dios, excepto una, por así decirlo, si en mi corazón hay rebeldía. Si yo soy un tipo rebelde, que ya nací rebelde y me he criado rebelde, entonces por esa razón de rebeldía pura, yo desobedezco a Dios. Hay gente que entra a la iglesia y quieren agarrar la parte de que siendo cristiano somos libres del infierno y del diablo y de los demonios. Pero la otra parte no la quieren agarrar. Agarran esa parte, agarran la otra parte muy linda, y se lo digo yo por ser ministro por tantos años, ay pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Esa parte sí, que Dios te sana, la agarran así al toque. Que Dios te bendice financieramente, la agarran así al toque. Pero la parte de una vida, de una conducta cristiana, de no mentir, de despojarse de la vieja vida y de revestirse de la nueva vida, como lo dice el apóstol Pablo en sus cartas, eso no. Como una vez hace muchos años atrás, y de esta persona sí, la tengo en la mente y me acuerdo nombre y apellido. Me dice, a ver Daniel, yo recién empezaba a predicar, a ver Daniel, dice, háblame del diezmo. Háblame del diezmo. Entonces, como estaba en la casa del hombre, como el hombre me hizo la pregunta, yo le empecé a hablar del diezmo. Después que yo le dije lo poquito que sabía del diezmo, me dice, se nota que sos nuevo y que no sabes mucho todavía, vos tenés que aprender. El hombre me duplicaba en edad. ¿Vos creés en el diezmo? Digo, sí, yo creo en el diezmo. Pero el diezmo está en el Antiguo Testamento, vos estás loco, te están lavando la cabeza. Y usted dice, ¿no era cristiano? ¡Ja! Lo hubiera visto usted, tenía una Biblia tremendamente grande, el primero que llegaba a la iglesia era él. Y la señora, él era grandote, bien grandote, unos bigotitos finitos, y la mujer bajita. Los primeros que llegaban a la iglesia eran él. Y él me decía a mí que me estaba lavando la cabeza. No, yo no creo en esas cosas. ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que hay gente que llega a la iglesia y que agarra ciertas partes de lo que se cree en la iglesia y otras deliberadamente las desobedecen. Por no decirte que agarran una tijera y cortan la hoja y tiran, y cortan y tiran. ¿Me explico lo que yo digo? Entonces, ¿cómo no encontrar hoy en día, dentro del pueblo del Señor, gente que no tiene identidad? Hay gente dentro del pueblo de Dios que no tiene identidad. Usted le dice, ¿cuál es su iglesia? ¿Qué sé yo? ¿Saben por qué no saben? Porque el martes fueron a una, el jueves fueron a otra y el sábado fueron a otra.
Entonces no saben cuál es su iglesia. ¿Quién es su pastor? No sé quién es su pastor. ¿Cómo no lo saben? No tienen identidad. ¿Cuál es su doctrina? ¿En qué creen ustedes? Y no, porque nunca leo la Biblia. Entonces usted puede esperar que ese tipo de persona va a obedecer. No, no lo creo. Entonces, si no obedece a lo que la palabra de Dios nos dice, la Biblia, entonces, ¿cómo usted espera ver una persona, cristianamente hablando, robusta, sana, viviendo en la fuerza del Espíritu Santo, caminando con pasos de vencedor? No digo que sin problemas, porque problemas hay, pero teniendo al Señor. El obediente vive lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo y yo te estoy obedeciendo, y hay un contrato que se llama Biblia. Y tú no puedes echarte atrás. Si yo obedezco, hay bendición. Ahora, si yo desobedezco, que ni se me ocurra recriminarle algo a Dios, porque yo estoy en desobediencia. Fíjese que seguimos un poquito más adelante. Yo le decía a usted que el rey Saúl le dio un pincelazo religioso porque dijo: yo he guardado estos animales, o mejor dicho, el pueblo guardó los animales. Le endosó el cheque a los soldados. Le endosó el cheque a los soldados para ofrecer sacrificio a Dios. Usted dice: ¿hay algo malo en ofrecer sacrificio a Dios? No, no hay nada malo. Lo malo está en desobedecer a Dios. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, conozco gente que dice: yo voy al templo, y tengo que ir al templo. Y es importante ir al templo. Claro que es importante ir al templo, porque la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero el secreto de la vida de triunfo en Cristo no es venir al templo, porque usted se puede pasar la vida entera viniendo al templo. Y sale del templo y hace de su oreja un pito, como decimos en Argentina, y de su nariz una trompeta. Hace lo que se le da la gana. Hay otros que toman seriamente: no, yo voy al templo y yo tengo mi tiempo de oración. Fantástico. Todo eso hay que hacerlo, venir al templo, orar, leer la Biblia. Pero un poquito más allá, la obediencia es la llave que abre tantas puertas. Y Dios nunca te va a pedir nada que tú ya no lo sepas. Dios nos pide cuenta de lo que nosotros sabemos. Cuando nosotros aprendimos la importancia de orar, si no oramos, Dios nos va a pedir cuenta, va a decir: ¿qué te pasó? Cuando nosotros aprendimos la importancia de una vida de santidad y compromiso, Dios nos va a decir: ahí le está errando, porque no hay tal cosa como santidad. Cuando nosotros aprendimos la importancia de adorar a Dios con nuestros bienes y darle a Dios los diezmos, la ofrenda, y no lo hacemos, ahí sí. Dios siempre nos pide cuenta a nosotros de lo que sabemos. Dios no nos pide cuenta de lo que no sabemos, porque si no sería injusto. Ahora fíjese lo que dice acá el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 14, que lo estuvimos viendo hace un tiempito atrás. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque veníamos hablando sobre la serie Los amigos de Dios. Los amigos de Dios obedecemos. Obedecer al Señor porque Él es nuestro Dios. Obedecer al Señor porque Él sabe mucho mejor que nosotros. Obedecer al Señor porque Él es muestra de nuestro amor y de sumisión hacia Él. Obedecer al Señor porque es mucho mejor que la religión. Obedecer a Dios. Claro, pero mi viejo amigo Ángel, que nos está acompañando acá en el ministerio de hace varios años, de que abrimos, sabrá de que hay gente que cuando se le confronta con la palabra de Dios, es lo que la pastora Katy estaba diciendo recién. ¿Qué debe ser? ¿Cuál será la sensación? A ver, quiero que ustedes me acompañen en este pensamiento. De que te obliguen a ponerte un mameluco color naranja, con un cierre acá. ¿Cuál será la sensación? De que te obliguen a arrodillarte, y ahí un par de cámaras, porque son especialistas en estas cosas, y un cuchillo así grandote que te acasen de los pelos de atrás.
porque tenés que ponerte a pensar. Y esa gente, como aquellos tres que lo tiraron al pozo de los leones, al fuego, lo tiraron a un horno fuego, y caminaban entre el fuego. Y dice la Biblia que el rey no podía dormir esa noche. Y claro, no, ¿cómo vas a dormir si sabía que estabas haciendo una injusticia? Y fueron y miraron y dijeron, pero no eran tres los que echamos ahí adentro. Vemos cuatro. Y uno es como el hijo de los dioses. ¿Saben quién yo pienso? ¿Quién era ese cuarto? Me bastó tener a Jesús en mi ser. Porque en un mundo de tinieblas, cuando yo tenía 20 años, cuando no había esperanza para mí, en un pequeño pueblo de Argentina, Jesús llenó mi corazón. Y yo creo que ese cuarto que estaba ahí en el horno de fuego dando vuelta, ese era Jesús. La realidad de la cruz. Y sabes que esa gente que tiene bien en poco la vida, porque te dice, ahora no hay mártires. Sí, ahora hay mártires. Y más adelante va a haber mucho más mártires, como estamos viendo en la noticia. ¿Sabes lo que debe ser eso? Yo doy mi vida por el Señor. Sí, acá, con aire acondicionado, la sillita cómoda. Acá cualquiera es cristiano. Que el Señor nos ayude. Porque la obediencia es algo fundamental. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo, mejor que tú. ¿Vos desobedeciste a Dios? Entonces Saúl en esos momentos le dice a Samuel, cuando bajemos, vamos a bajar juntos, porque él quería guardar la imagen. Era bien argentino este Saúl. Él quería guardar la imagen. Entonces bajemos juntos. ¿Sí? Y Samuel empezó a caminar, dice el versículo anterior, y Saúl lo agarró de la túnica y la partió, la rasgó. Samuel se da vuelta y dice, hoy ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, Dios. Una cosa seria. Desobedecer a Dios es una cosa seria. Hasta este instante fuiste rey, ungido, elegido, apartado, reconocido. ¿Desobedeciste? Ahora sos nadie. Y el versículo que estábamos leyendo de entrada, el versículo número 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mire la palabra que usa, Él también te ha desechado. Vamos, andá a llenar una aplicación a McDonald's o a repartir pizza en Pizza Hut. Acá no tenemos nada que hacer. Es el Dios a quien nosotros invocamos. ¿Un Dios de blanco o de negro? Porque fíjese que el libro del Apocalipsis te lo dice de una manera muy clara. Porque ni eres tibio, ni frío, ni caliente. Ojalá fuese frío. Ojalá fuese caliente. De ahí que yo saco la idea, 2 por 3 vamos a pensar, o sos un buen pecador o sos un buen cristiano, porque al final no soy ni una cosa ni la otra. Ni disfrutar el pecado, ni disfrutar la vida de Cristo. Ojalá fuese frío o fuese caliente, pero como sos tibio, lo dice el libro Apocalipsis, y usted conoce el final del versículo. Saúl perdió el reino por desobedecer. Y acá el hombre no se le registra ni adulterio, ni estafa, porque David tiene su historia también. Pero acá este hombre desobedeció al toque, y al toque perdió todo. Que el Señor nos ayude. ¿Usted me entiende que el cristianismo es compromiso? El cristianismo no es aparezco acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo tocando? ¿Qué tal? Y estamos acá y damos vuelta. Ay, bueno, y nos vamos.
Esta iglesia no acostumbra a hacer comida, me lo han preguntado varias veces. Ay, porque allá en las otras iglesias se hacen convivio. Una vez al mes vaya a la otra iglesia y no se convivio. Y esto es los músicos que usted tiene, y sí, los músicos que tenemos son estos, no tenemos más. ¿Quiere ir a otro? Vaya a otro, ¿qué problema hay? Pero nunca la gente me ha preguntado a mí, ¿qué pasa si me meto 10 días en un ayuno y oración? ¿Qué pasa si entro a estudiar de la Biblia y empiezo a despojarme? Porque no me digan que no se ha enseñado en esta iglesia, porque en esta iglesia se ha enseñado el curso completo, autoconfrontación. El despojarme. Antes mentía, ahora hablo verdad. O ahora deben hablar verdad. Que nadie me ha preguntado a mí, a ver pastor, explíqueme, ¿qué pasa si yo hago realidad este versículo? O esto que dice la Biblia, ¿qué pasará? No. Porque vuelvo a repetirlo. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo muy laico. Y ojo que yo no me pongo afuera, yo estoy acá dentro también. El Señor tenga misericordia de mí, de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de la iglesia que nos dio. Hermano, esto es serio. Esto es serio. Y si usted no quiere ver las noticias, no las vea. Simplemente trate de informarse qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Trate de informarse por qué, las razones de las guerras, de las muertes y cuántas cosas más. Y compárelo con lo que dice la Biblia. Y usted se va a caer de rodillas pidiendo perdón a Dios. ¿Usted se cree que el fin está ya de acá a 500 años? No sé cuándo es el fin, pero yo veo el fin mucho más cerca que antes. Honestamente se lo digo. Y dice la Biblia esto, con esto termino. El cielo se hace fuerte. Por la misma razón que nuestros amados hermanos y amigos mexicanos vienen a los Estados Unidos. ¿Saben qué vienen los mexicanos a los Estados Unidos? A buscar trabajo. Estos egipcios llegaron a Siria a buscar trabajo, con Cristo en el corazón. Estos otros lo agarraron. Solamente los valientes lo arrebatan. Y para ser obediente, tenés que ser obediente. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te doy muchas gracias.